Buenos días, tardes o noches, Inge. Somos el equipo 3, equipo conformado por David Rubalcaba, David Chapa, Pedro Antonino, Sergio Espinosa y un servidor, Cuauhtémoc Cubay. Somos de Ingeniería Mecatrónica. Adelante. Bueno, para empezar el tema vamos a hablar sobre algunos dispositivos semiconductores de potencia. El primero de ellos va a ser el diodo, que este es un elemento semiconductor y que dirige la energía en una sola dirección. Alguna de las aplicaciones que tiene es para un rectificador de media onda o de onda completa y de duplicador de tensión. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? El siguiente dispositivo que vamos a ver es el tiristor. El tiristor dispone de dos terminales principales, un ánodo y un cátodo, y un auxiliar de disparo a puerta. Una de las aplicaciones de este es que normalmente son usados en diseños donde hay corriente o voltajes muy grandes, o también usados para controlar la corriente alterna, donde el cambio de polaridad revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. ¿Puedes ver la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. El BJT tiene presentes tres terminales y algunas de las aplicaciones son que su uso es preferente en circuitos lógicos o circuitos donde se utilice ampliación. ¿Puedes ver la siguiente, por favor? El siguiente dispositivo que vamos a ver es el GTO. Su funcionamiento es similar al SCR, pero posee la capacidad de bloquearse de manera controlada mediante una señal negativa por puerta. Las aplicaciones son troceadores y convertidores, inversores o el control de motores asíncronos. ¿Puedo hacer la siguiente, por favor? El siguiente dispositivo que vamos a ver es el TRIAC, que es un circuito conductor de tres terminales. Algunas de sus aplicaciones son reguladores de luz, controles de velocidad en un ventilador o controles para motores pequeños. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, también vamos a ver las características eléctricas de todos estos elementos que ya mencionó mi compañero. Vamos a comenzar con el diodo. Como ya lo mencionó mi compañero, el diodo es un circuito, bueno, es un elemento que tiene una única dirección de corriente, evitando en diferentes polarizaciones, bueno, variando la polarización tiene un efecto. En directa la corriente fluye de manera normal. Sin embargo, en inversa no puede permitir ese paso de la corriente. El diodo pues conduce una caída de tensión de 0.6 a 0.7 volts y tiene un valor de resistencia también interno, pero pues es un valor mínimo que muchas veces no se toma a consideración. Damos a la siguiente, por favor. Muy bien, tenemos el tiristor, que también es un elemento que se conoce ampliamente ya debido a su uso. Este dispositivo pues tiene dos estados de funcionamiento, cuales son de conducción y bloqueo. Posee tres terminales, como ya se mencionó, que es el ánodo, cátodo y pues la compuerta G, donde se activa o se desactiva. La conducción entre ánodo y cátodo pues es controlada por medio de esta última entrada, que es la G. Se conoce como un dispositivo unidireccional solamente debido pues al sentido de su corriente, que es único. Cabe mencionar que cuando la tensión entre ánodo y cátodo es cero, la intensidad del ánodo también lo es, hasta que pues alcance la tensión de bloqueo, que es V0, el tiristor no se va a disparar si no alcanza este voltaje. Cuando ya lo alcanza, pues se recibe un aumento de la intensidad en el ánodo con una corriente, podemos llamarla ahí la corriente de ánodo, y disminuye la tensión entre ánodo y cátodo. Le damos a la siguiente, por favor. Ok, tenemos el BJT, el cual también pues, es un elemento muy usado, es un transistor bipolar, pues con una configuración normal de base emisor. Este elemento se polariza en directa y en una unión base colector se debe de conectar en inversa, debido pues a la agitación pues térmica que puede tener esta carga, ¿verdad? El transistor bipolar más común pues puede ser considerado como dos diodos con la región de ánodo compartida. Y pues tiene una unión base emisor que pues polarizada en directa es una cosa y en directa es otra, ¿verdad? Este, Podemos ver sus diferentes curvas características en diferentes configuraciones, como se muestra. Ya tenemos la PNP o NPN. Tendremos las diferentes curvas características de este transistor. Gracias a la siguiente, por favor. Tenemos lo que es las características de ahora el GTOS.
el cual pues es muy usado, ya que podría considerarse como un switch que podemos controlar. Son semiconductores discretos. Estos actúan como ya lo dije, pues interruptores que se pueden controlar. Pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento. Solo se necesita una señal en la compuerta, ya sea positiva o negativa, para encendido y apagado respectivamente. Este, Estos componentes pues se optimizan para tener muy bajas pérdidas de conducción y se diseñan para trabajar en pues, demandas muy grandes, ya pueden ser incluso de capacidades industriales. Son altamente utilizados tanto en convertidores de alto voltaje y convertidores de alta potencia para aplicaciones de baja y media frecuencia. Hace la siguiente, por favor. Las características eléctricas ahora vamos a ver son las del TRIAC. Pues al igual que el transistor tiene dos estados de funcionamiento, el cual va a ser el de bloqueo y el de conducción. Pues va a conducir la corriente entre sus terminales principales en un sentido, ya sea pues, el inverso o el normal, el directo. Por eso, al igual que el DIAC, es un dispositivo bidireccional, ya que tiene las dos opciones de corriente, ¿verdad? Conduce entre los ánodos, pues los diferentes A1 y A2, puede ser considerado así, cuando se aplica una señal en la compuerta G. Tiene, como ya lo mencioné, diferentes aplicaciones, pero se puede considerar como dos tiristores en antiparalelo. Y pues al igual que el tiristor tiene un bloqueo al conducción, pues que se realice por un impulso por la compuerta. Si no se realiza esto, pues puede actuar de una forma y si se realiza de otra forma. A la siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de los circuitos de disparo con aislamiento y acoplamiento óptico y magnético. Vamos a la siguiente, por favor. Los circuitos de disparo con aislamiento. Se requiere un circuito, bueno, aquí se requiere un circuito aislante entre el tiristor individual y su circuito generador de pulsos de compuerta, ¿no? El aislamiento se puede llevar a cabo ya sea mediante transformadores de pulso o mediante acopladores ópticos, ¿sí? Bueno, en este circuito hay que tener muy claro lo que es el concepto de un tiristor, ¿no? Que es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor o switch, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica, ¿no? A este componente se le conoce de potencia porque se utiliza para manejar cantidades grandes de corriente y voltaje, pues a comparación de otros semiconductores que manejan cantidades relativamente bajas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Los acoplados ópticamente. Los acopladores ópticos combinan un diodo emisor de luz infrarroja, conocido como iLED, y un fototransistor de silicio. ¿Sí? La señal de entrada se aplica al iLED y la señal se forma del fototransistor. Los tiempos de elevación y de abatimiento de los fototransistores son muy cortos, con valores típicos pues entre 2 a 5 microsegundos y un tiempo de abatimiento de 300 nanosegundos, ¿no? Ese es el rango. Estos tiempos de activación y de abatimiento restringen las aplicaciones de alta frecuencia. Algunas de las características de estos circuitos es que el optoacoplador permite conseguir un buen aislamiento eléctrico entre el circuito de control y el de potencia, ¿sí? Este tipo de aislamiento ofrece como inconveniente la posibilidad de disparos falsos en las conmutaciones de interruptor de potencia, ¿sí? Pues debido a la capacidad parásita entre el LED y el fototransistor, y pues no permiten transportar potencia, únicamente dejan pasar la señal, ¿no? Por lo que será necesaria una fuente de alimentación auxiliar y un amplificador. Aquí, como vemos en el circuito, pues un acoplador óptico podría ser un fototransistor o un foto SCR, tal y como lo vemos. Un pequeño pulso a la entrada de un diodo emisor de luz infrarroja D1 activa el foto SCR, que es el T1, como lo vemos en la imagen.
y pues hace disparar al tiristor de potencia, que es el TL. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente, por favor. Los circuitos acoplados magnéticamente. ¿Sí? Entre sus características, pues el transformador de pulsos permite transportar una señal de cierta potencia, pues a veces puede evitarse el uso de una fuente de alimentación auxiliar. ¿Sí? Tienen un embobinado primario y pueden tener uno o más embobinados secundarios, si se desea. Pues el transformador deberá tener una muy pequeña inductancia de fuga, y el tiempo o de elevación del pulso de salida deberá ser muy pequeño relativamente. Bueno, como vemos en el circuito, se puede obtener un tren de pulsos, ¿sí? Cosa que resulta preferible mediante un embobinado auxiliar. Cuando activamos el transistor Q1, también se induce un voltaje de embobinado auxiliar, que es el N sub índice 3, en la base del transistor, ¿sí? De tal forma que el diodo de su índice 1 queda en inversa, ¿sí? Polarizado de esa manera, y pues el transistor se desactiva. Entre tanto, pues el capacitor C sub índice 1 se carga a través de R1 y pues vuelve a activar al transistor, ¿no? ¿Sí? Le vamos a la siguiente. Bueno, pues el dispositivo que sigue y es el SCR, es un rectificador controlado de silicio y pertenece a la familia de los tiristores. Vamos a hablar de algunas formas de activación y formas de desactivación. En la parte izquierda de la imagen tenemos cómo se ha constituido internamente un dispositivo SCR. Consta de dos transistores, uno NPN y el otro PNP. Tenemos su simbología, que consta del ánodo, el cátodo, y tenemos una tercera, una tercera entrada, que es la compuerta. Del lado derecho podemos ver cómo se ven físicamente este tipo de tiristores y en qué varía el diseño eh, sí, o sea, en cómo se ve en la vida real. Pues varía en qué tanto amperaje puede soportar. Si es un amper o hasta miles de amperios, ya es lo que va cambiando el tamaño. Aquí tenemos una de las aplicaciones del SCR en corriente alterna, que funciona como rectificador. Tenemos la fuente de corriente alterna, tenemos la carga, que podría ser bien una lámpara o un motor, y del lado derecho tenemos como la mallita protectora para el tiristor. El diodo funciona para que la puerta nunca se active en la parte negativa de la onda. En la parte de medio tenemos cómo se vería gráficamente en un osciloscopio la onda completa de la fuente de corriente, que es la línea roja, y tenemos la línea negra, que es en la parte en la que se va a presentar gracias a los pulsos del SCR. ¿Simón? Tenemos B0, o sea, el voltaje va a ir en cero. ¿Hasta cuándo va a haber un cambio? Pues hasta que el SCR se active, que va a ser activado por un pulso en la compuerta. En la parte de abajo tenemos cómo se vería gráficamente en un osciloscopio una vez la onda ya rectificada. Algunos de los distintos métodos de disparo de los tiristores pues podrían ser por, por puerta, que es el más común y el más utilizado, por módulo de tensión, por gradiente de tensión, por disparo por radiación y disparo por temperatura. Estos últimos son los menos deseables en un circuito. Aquí podemos ver cómo se vería una onda perfectamente rectificada por el SCR, trabajando a una frecuencia de 100 Hz. ¿Qué pasa si variamos la frecuencia? El SCR va a seguir rectificando, pero va a llegar en un punto en el que no va a poder rectificar bien y va a mandar la señal distorsionada. Muy bien, vamos a ver a continuación la desactivación. Una cosa que ya conocemos, que ya tenemos en consideración, es que el SCR, una de sus características, es que la compuerta G, una vez activada, va a activar el SCR. Pero cuando se deje de poner una corriente a la compuerta G, el SCR va a seguir activado. No se va a desactivar si quitamos la corriente de la compuerta G. Sin embargo, hay una condición la cual ya viene estipulada para desactivar este dispositivo, la cual es que la corriente de ánodo cátodo tiene que ser menor a la corriente de mantenimiento, la cual ya viene especificada en las hojas de control del SCR. Esta corriente usualmente en los cálculos se ve denominada como la IH.
Para poder lograr esta condición, conocemos algunos métodos que a continuación vamos a ver. Podemos ver diferentes métodos, empezando con el de voltaje inverso. Este método indica que por medio de un interruptor, nosotros vamos a meterle a la corriente ánodo-cátodo una corriente inversa con una batería, la cual va a hacer que la corriente ánodo-cátodo se vaya reduciendo a un punto que sea menor a la corriente de mantenimiento. Ahí, como podemos ver, está conectada una batería en paralelo, la cual con un interruptor va a hacer esta energía pues disminuir, ¿verdad? La corriente. La siguiente que tenemos es un cortocircuito que se tiene pues, en este interruptor. Tenemos un interruptor que va a hacer la conexión del ánodo hacia la tierra directamente, evitando cualquier paso de corriente o disminuyéndola, como quien dice, hasta que sea menor que la IH. Esto, pues, la corriente se va a desviar hacia el lugar pues, con menor oposición, vamos. Y como ese solo es un cable, un interruptor, se va a ir por ahí, directo hacia la Tierra, haciendo que la corriente cumpla esta condición. Después tenemos lo que es, pues, bruscamente, abrir el circuito, desconectar el voltaje antes de la resistencia. Esto va a hacer que disminuya, pues, en sí la corriente va a ser cero, pero igual cero sigue siendo menor que la corriente de IH, por lo cual esta condición se cumple de una manera pues un poco más directa, un poco más abrupta, pero cumple la condición. Y finalmente tenemos una reducción de corriente de ánodo a cátodo, que esto quiere decir que por medio de algún dispositivo nosotros vamos menguando la corriente que pasa por el ánodo de cátodo, haciendo que se reduzca en comparación a la IH, la de carga, de mantenimiento, perdón. Y esto hace que también se cumpla lo que es la condición de apagado del SCR. Muy bien. A continuación, hablaré sobre la característica tensión contra corriente del TRIAC. Siguiente, por favor. El TRIAC es un tiristor de onda completa que conduce corriente en ambos sentidos, por lo que trabaja en el cuadrante 1 y el cuadrante 3, no como el SCR, que solo trabaja en el cuadrante 1. La figura de la derecha describe cómo es la función de la corriente en nuestro TRIAC. Empezando por el cuadrante 1, o lado positivo, vemos que partimos del estado de apagado. Esto es cuando el TRIAC no permite pasar corriente. Y por ese lado llegamos a la tensión y voltaje de ruptura, que son los valores antes que dé un brinco hacia el lado on o prendido, que es cuando deja pasar la corriente. Bueno, es lo mismo para el cuadrante 3, pero los valores reales son algo mayores. El voltaje TM es el voltaje de pico máximo que permite el TRIAC, que es el voltaje máximo al que se puede trabajar ese TRIAC. Estos datos se toman del fabricante y varían dependiendo del TRIAC. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos unos circuitos de control de potencia sencillos con un TRIAC, una fuente, una carga y un disparo controlado por un botón push. Para explicar las formas de disparos que se encuentran en el periodo del TRIAC en una fuente alterna, pero pues se explica con fuentes directas. Del lado izquierdo tenemos las terminales del TRIAC en forma directa y en la compuerta va entrando una corriente de carga positiva, lo que quiere decir que está trabajando en el cuadrante 1. Si imaginamos que vamos siguiendo la señal de una fuente alterna, cuando esta va cambiando de polaridad del TRIAC, al TRIAC le llega un disparo con carga negativa, mientras que va cambiando de polaridad. Y pues es lo que se representa del lado derecho. Siguiente, por favor. Esto es el TRIAC trabajando en el cuadrante 3 o del lado negativo en una fuente alterna. Del lado izquierdo tenemos cuando va llegando la señal
apenas al lado negativo. Y del lado derecho tenemos cuando ya la señal se está otra vez regresando al lado positivo, ya cuando pues ya termina su periodo. Y pues el triac pues tiene que trabajar en ambos sentidos, pues porque como ya habíamos explicado, permite corriente, el flujo de corriente hacia ambos sentidos. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión podemos decir que dentro de la electrónica de potencia se encuentran pues, dispositivos que trabajan con mucha intensidad. Estos llegan a tener la función de contactores o switches, tanto SCR, UJT, FET, TRIAX, etc. Estos dispositivos cuentan con sus características eléctricas propias del elemento, que trabajan de diferentes formas, pero pues guiándose por el principio del gate, de la compuerta, que es nada más y nada menos que los interruptores, ¿no? Obviamente para escoger el switch ideal para tu circuito, tienes que tener en cuenta varios puntos, por ejemplo, pues el voltaje que vas a manejar, la corriente, velocidad de conmutación, el circuito de disparo, la carga, los efectos de temperatura, todos esos datos, ¿no? Y pues dentro de las características más deseadas para el switcheo, para un buen switch para tu circuito, pues que tengas una buena velocidad de conmutación, mínimas pérdidas de conducción y pues un circuito de disparo relativamente sencillo, ¿no? Esa creo que es la conclusión de nuestro tema y pues somos el equipo 3 y pues esperamos que les haya gustado. Saludos.